Muy buenos días o tardes, compañeros y profesora. El día de hoy nosotros vamos a presentarles nuestra presentación de química básica referente al tema de enlace covalente polar. Mi equipo está integrado por mi compañero Santiago Méndez Noriega y su servidor Aldo Ángel Molina Pérez, ambos del grupo ITMA 09B. Esta presentación corresponde a la unidad 2, así que vamos a comenzar. ¿Qué veremos en esta presentación? Bueno, daremos una breve introducción a los enlaces y de manera general veremos qué son los enlaces covalentes para dar cierto contexto. Pero nuestro enfoque principal es el enlace covalente polar. Vamos a ver qué son los dipolos, las propiedades y las características del enlace covalente polar, cómo impacta la geometría y por último un ejemplo y cómo las características son atribuibles al enlace. Comencemos hablando sobre lo que son los enlaces. Un enlace químico es la fuerza que va a unir a los átomos para formar un determinado compuesto. Esta unión es la que le va a conferir la estabilidad a nuestro compuesto resultante. En este proceso, como bien sabemos, los átomos van a ceder o compartir electrones de su capa de valencia. De esa forma se van a constituir nuestras nuevas moléculas que serán inseparables a través de mecanismos físicos. Comencemos a hablar entonces de lo que es el enlace covalente. El enlace covalente es un tipo de enlace que se va a suceder entre dos no metales. Se va a caracterizar porque los átomos involucrados van a compartir sus electrones. En esta compartición, los átomos van a buscar completar su octeto. Esto les va a dar una configuración isoelectrónica de gas noble, que como bien sabemos, les va a proporcionar estabilidad. Esto va a ser así a excepción del hidrógeno, quien únicamente necesita dos electrones para ser estable. En cualquier enlace, los electrones que van a participar son los electrones de valencia. Sin embargo, habrá ocasiones en las que no todos los electrones vayan a enlazarse. A estos electrones vamos a llamarlos pares libres, como podemos ver en la ilustración del flúor. De acuerdo a la cantidad de electrones que tengamos compartiéndose, los enlaces podrán ser sencillos, dobles o triples. Comencemos a hablar entonces de lo que es el enlace covalente polar. En este tipo de enlace, los electrones no se van a compartir de manera igual. Esto debido a la diferencia de electronegatividades que tenemos entre los átomos de la molécula. Este reparto desigual va a ser comparable con un desplazamiento de la densidad de carga eléctrica, a la cual vamos a denominar con esta letra delta, con signo más y con signo menos. Bueno, un dipolo significa dos polos. Y recordemos que, dado la diferencia en electronegatividad, hay un traslado de carga negativa, donde terminamos con un lado positivo y un lado negativo, que representaremos con esa flecha. Y eso se puede representar en sí como un vector. Y los vectores sabemos que tienen magnitud, es decir, cierta dimensión y dirección, ¿no? Entonces, por eso es importante tenerlos en cuenta en las moléculas. Recordemos igual que la diferencia en electronegatividad no es suficiente para remover el electrón. Seguimos hablando de enlaces covalentes. Entonces, por eso es un comportamiento compartido. Y en este caso aquí podemos ver claramente las flechas, aunque no sea CO2, no es una molécula polar, pero podemos ver bien las flechas ahí. En el slide pasado hablé que la diferencia en electronegatividad no es suficiente para remover el electrón. Entonces, es muy importante aclarar que la molécula permanece neutra, no tiene ninguna carga, incluso aunque tenga dipolos. Y bueno, la magnitud que tienen se le llama momento dipolar. Es nada más como información extra. El efecto de la geometría en la polaridad. La fórmula de una molécula nos puede ayudar a decir si es o no es polar. Entonces, la forma en sí se denota en base a dos teorías: VSEPR, por sus siglas en inglés, o RPSB, espero que lo haya dicho bien en español. Y la segunda es hibridación. Entonces, recordemos que los dipolos son vectores que tienen cierta dirección y magnitud. Entonces, si se cancelan o si la molécula es simétrica, entonces no tendrá un comportamiento polar. Entonces, aquí podemos ver el amoníaco que tiene dos electrones libres acá arriba. Esto las hace que no sea simétrica y por lo tanto el amoníaco es una molécula polar. Por otro lado, el tetraclorometano, aquí podemos ver, si la viéramos en 3D, estas flechas están
esparcidas y los tres de abajo cancelan al de arriba. Entonces, como en total no hay movimiento, carga hacia a ningún lado, se cancela. Y bueno, a comparación a lo que les dije en el slide pasado, saber la polaridad también es útil para determinar la geometría, entonces, como lo inverso. Entonces, en la teoría Vesper, los pares de electrones, como se ven aquí, los electrones libres, generan una repulsión mayor a un simple átomo. Entonces, por ende, las moléculas que son polares serán no simétricas y tendrán una variación de la geometría usual. Entonces, aquí tenemos dos moléculas que tienen cuatro cosas alrededor del átomo central, pero aquí tenemos una molécula polar porque tiene un par de electrón extra, ¿no? Entonces, en vez de ser un tetraedro, como el metano, será una pirámide trigonal. Aquí este es el amoníaco, que ya vimos que es polar. Y de similar manera, aquí tenemos tres cosas alrededor, pero aquí, como no es simétrico, es polar y tendrá una diferente figura. Y bueno, un ejemplo, el caso con el agua. Eh, en este ejemplo tendríamos algo incorrecto, porque muestra que el total movimiento polar es de cero, pero sabemos que la molécula de agua en realidad no es así. Y bueno, el correcto sería este, pero aquí tiene sus dos electrones, ¿no? Entonces, los dipolos no se cancelan y por lo tanto el agua es una molécula polar. ¿Cómo distinguimos entonces un enlace covalente polar de uno no polar? Bien, para hacerlo de manera analítica, lo que podemos hacer es calcular la diferencia de electronegatividades entre los átomos que se enlazan. Si esta diferencia de electronegatividad se encuentra entre el 0.4 y 1.7, entonces podemos hablar de que estamos ante un enlace covalente polar, como es el caso del ácido clorhídrico que tenemos de ejemplo. Al momento de calcular la electronegatividad, nos da un valor de, bueno, la diferencia de electronegatividad nos da un valor de 0.9, que se encuentra precisamente en el rango que acabamos de establecer. Vamos entonces a plantear el ejemplo de un enlace covalente polar y vamos a hablar un poco de las propiedades que tienen estos compuestos, asociándolas precisamente al ácido clorhídrico, ¿vale? Para esta parte es importante recordar que los enlaces covalentes van a crear dipolos permanentes, que a su vez a nivel molecular van a tener interacciones dipolo-dipolo. Como primera propiedad veremos que las moléculas que tienen enlaces covalentes polares van a existir en los tres estados físicos. Sólido, como es el caso del cuarzo, el dióxido de silicio; líquido, como es el caso del agua; y gaseoso, como es el caso del dióxido de azufre. Perfecto. En nuestro caso particular, el ácido clorhídrico lo veremos que se encuentra en estado líquido, de acuerdo a una hoja de seguridad. También podremos identificar que presentan mayor actividad química que aquellas moléculas que tienen enlaces covalentes no polares. Caso de esto es, por ejemplo, nuestro caso particular, que es el ácido clorhídrico, que sabemos que es corrosivo con los metales. Asimismo, serán capaces de conducir corriente eléctrica en una disolución acuosa. Precisamente porque debido a la polaridad vamos a tener esa separación en iones de lo que sería el hidrógeno y el cloro. Vamos a hablar ahora de su solubilidad. Los compuestos covalentes polares serán solubles en compuestos como el agua, el etanol o el metanol. Esto corresponde con lo que nos presenta la hoja de seguridad, que nos dice que será miscible en agua y en alcohol y éter. Y bueno, otra propiedad es que los puntos de ebullición o fusión son más elevados que los de los covalentes no polares. Recordemos que cuando estamos hirviendo algo, las fuerzas que se rompen no son los enlaces químicos o los que están por dentro, sino las intermoleculares. En este caso, los dipolo-dipolo. Y por eso es que, bueno, y lo que ocurre es que esta interacción dipolo-dipolo ocasionada por las moléculas polares es que la presión del vapor disminuya. Y entonces, como consecuencia, le tenemos que poner más energía para ir a hervirlo, porque primero requiere más energía para vaporizar las moléculas. Aquí dejamos las citas de la información que utilizamos, al igual que de las imágenes.
Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Les agradecemos mucho su atención. Que tengan un buen día.